¿Cómo notamos las personas el dolor? Pues lo notamos en el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central se compone del cerebro, la médula espinal y una serie de vías o nervios que conducen el impulso doloroso hacia el cerebro. Existen unas vías que lo suben el dolor, vías aferentes, y otras vías que lo bajan, vías eferentes. En la médula podemos ver un trozo de la médula cortada por la mitad, sería esto, y hay una parte de la médula que es el asta posterior. No sé si os suena esto a algunos, habéis leído algo del asta posterior. Pues en el asta posterior es donde se une la neurona o la fibra nerviosa que recoge el impulso de dolor desde el sitio donde se genera el dolor. Imaginaros que es un músculo o la piel, donde ha habido una herida. El impulso doloroso viaja por los nervios a la médula y aquí se une a otra neurona que es la que ya sube al cerebro, ¿vale? Esto es una unión de dos neuronas o una sinapsis. Esto tiene importancia luego porque explicará cómo funcionan los medicamentos que usamos en la fibromialgia. Lo estoy intentando hacer muy sencillo, yo creo que hasta aquí me podréis seguir. Y en esta sinapsis es donde se liberan las famosas sustancias neurotransmisoras. Os sonará la serotonina, la noradrenalina o la sustancia P. Son sustancias que sabemos que están alteradas en esta enfermedad, ¿vale? Entonces, esta es la base científica, por eso estoy explicando. Esto es un poquito técnico, pero vale la pena realmente entender. Sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y la zona del asta posterior, donde se comunican las neuronas una con otra a través de unas sustancias químicas o neurotransmisores. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el dolor crónico? Pues estas vías que transmiten el dolor, estos nervios que suben y bajan por la médula, están irritados, están más sensibilizados al dolor, ¿eh? Porque cuando hacemos un estímulo repetido, estas vías no se insensibilizan, sino que se hacen más sensibles, ¿eh? Se hipersensibilizan, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el cual no hay que aguantarse el dolor. Cuando a uno le duele y se aguanta, al final necesita muchísima más medicación que si lo hubiese tomado al principio del episodio doloroso, ¿eh? Entonces tiene una base científica en no aguantarse el dolor. Esto creo que se entiende, pero en España tendemos mucho a aguantarnos el dolor, ¿vale? En la situación de dolor crónico también aumentan las sustancias que incrementan el dolor. Todos estos neurotransmisores que os he comentado, estas sustancias que están flotando por aquí en este espacio de la neurona, a ver, en este espacio de aquí, tienen más sustancias que transmiten el dolor, está aumentado. Y todo esto se integra en tres teorías que son complementarias entre sí, habéis oído hablar de ellas seguramente. Está activado el sistema nervioso autónomo, hay una hipersensibilización central y hay una alteración de la regulación del sistema nociceptivo. Lo explico un poquito para que lo entendáis muy fácil. El sistema nervioso autónomo es el que regula las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, respiramos sin darnos cuenta o el intestino se mueve sin darnos cuenta. Es el sistema nervioso que conecta la mente y el cuerpo. Cuando nos llevamos un susto, pegamos un bote o se nos eriza el pelo o pegamos un grito sin querer, todo esto lo está provocando el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y el sistema nociceptivo son todos los componentes que participan en el dolor, o sea, desde el cerebro y la médula, como he nombrado antes, todos los nervios, el sistema nervioso autónomo y también la parte emocional. Esta de aquí. ¿Por qué no todas las personas reaccionan igual al dolor? Pero ¿qué más cosas ocurren en la fibromialgia? Esto viene muy bien para cuando hay familiares escépticos, ¿eh? Hasta hace unos años, pues la mayoría de los familiares tendían a dudar de que el paciente con fibromialgia le dolía, pero es que al paciente con fibromialgia le duele, ¿vale? Tiene una percepción del dolor con un umbral más bajo, con menos estímulo, ellos notan dolor, o sea, vosotros notáis dolor. Notáis dolor en estímulos que normalmente a una persona sana no le dan dolor, le dan presión, ¿eh? Y esa es la base. Entonces, esto se ha podido objetivar en estas pruebas, una resonancia funcional, ahora vamos a ver unas imágenes, y otras pruebas especiales como SPECT o PET, que muestran que se activan las zonas del cerebro que se relacionan con el dolor. Esto se ve muy bien en imágenes y realmente ha podido convencer a mucha gente pues, que no se lo creía hasta ahora, ¿no? Pero hay muchos más datos. Hay una asociación familiar de base genética donde se ha visto que los genes que regulan estos neurotransmisores pues en algunas personas están alterados y presentan unos genes que regulan mal el dolor, ¿vale? Hay también alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño se describieron hace muchísimos años, antes incluso de los criterios ACR. Es muy característico que los pacientes con fibromialgia duermen mal y se levantan cansados. Y entonces sabemos que esto ocurre
porque en la fase de sueño profundo, que es el sueño donde el tono muscular está completamente relajado, es el sueño REM, estos pacientes no están relajados, ¿vale? Tienen una activación del cerebro como si estuvieran despiertos. Entonces, lógicamente, cuando se levantan por la mañana están cansados, porque no han descansado, ¿vale? El músculo no se ha podido relajar, ¿eh? Es una alteración específica de fibromialgia, que fue la primera prueba objetiva que se pudo ver, ¿vale? Todos estos hallazgos son solamente para investigación, no son para diagnóstico, ¿vale? O sea, que el diagnóstico se hace con una historia compatible y una exploración física compatible. Pero todos estos datos pues vienen muy bien para investigación, porque de aquí vamos sacando los hilos para desenredar un poco esta madeja. Esto es lo que sería la resonancia funcional. Como os he comentado antes, es una imagen muy visual, no sé si aquí se ve muy bien. Entonces, a la izquierda tenemos un cerebro sano y a la derecha tenemos un cerebro con fibromialgia, y hemos metido al paciente en una máquina de resonancia y le hemos aplicado una presión de 4 kilos en el dedo. Son voluntarios, ¿eh? Entonces, los 4 kilos de presión a un sano no le dan dolor, ¿vale? Pero a un paciente con fibromialgia le dan un dolor que califica de moderado a grave, ¿eh? Y entonces esto lo podemos diferenciar viendo las imágenes de resonancia. Esta sería la activación que nota el paciente sano ante un estímulo de dolor. Reacciona la parte del cerebro que se llama corteza, que es la que reacciona ante un estímulo de presión. Y esto sería lo que se activa en los pacientes con fibromialgia. Mirad, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Aquí abajo también, todo esto, esto y esto. Todos esos puntos en un sano no se han activado, ¿vale? O sea, aquí se ve muy bien, de una manera muy visual, que hay una alteración del sistema nervioso central. Yo creo que hasta aquí todos más o menos lo podemos captar la idea, ¿no? Es una técnica muy sofisticada, ¿eh? Se hace con unos programas informáticos muy potentes, pero son capaces de detectar unas diferencias muy claras, ¿vale? Por lo tanto, sin ningún género de duda, la fibromialgia ahora mismo se reconoce como una entidad dolorosa, que hoy en día la podemos diagnosticar, y sabemos que diagnosticar a un paciente con fibromialgia va a mejorar su pronóstico, ¿vale? Porque disminuye la ansiedad, va a mejorar el bienestar físico y el bienestar emocional, y además disminuye el gasto sanitario asociado a la enfermedad. No hay ningún motivo para no diagnosticar una fibromialgia si el paciente la tiene, ¿vale? Bueno, después de toda esta parte científica que es un poco ardua, pero creo que vale la pena porque luego vais a entender muy bien cómo funcionan los medicamentos que usamos, pues nos vamos a relajar un poco. Es importante intercalar de vez en cuando estamos cansados, momentos de relax, lo más agradable posible. Yo he elegido esta tumbona, me imagino que estoy en el Caribe, ¿vale? Y ahora vamos a pasar ya a la parte del tratamiento, que es mucho más práctica.